hablando un poco también como en una experiencia personal como buscadora, o sea, yo fui una niña así. O sea, mi mamá trabajaba en la Ciudad de México y nosotros éramos 6 y nos dejaba con la muchacha. O sea, la muchacha no estaba gestionando a 6 niños. Para empezar, era muy chica. O sea, yo me salía, si hacía la tarea, yo me acuerdo que llegaba a la escuela y decía, caray, había tarea. O sea, muchas veces, ¿no? O sea, realmente esa estructura, esa disciplina, fue algo que yo no tenía en mi vida. O sea, yo crecí muy caótica. Pues mi mamá estaba trabajando, porque mamá estaba trabajando porque no había esa estructura. O sea, yo tuve que aprender y a reconciliarme con la autoridad, con los límites y con la disciplina. Ha sido una conquista muy importante en mi vida. Nunca hubiera podido escribir 5 libros si no hubiera integrado esa cualidad que no tuve cuando era niña. Y bueno, y tampoco la otra, ¿no? Porque nos pasa, o sea, de pronto el afecto, la protección, la pertenencia, es algo que también carecemos en nuestro sistema. Ajá. Pero eso no justifica una historia de fracaso y de dolor, ¿ok? Eso no justifica que vamos a tener parejas tóxicas y que nuestra vida va a ser gobernada por nuestras heridas. Vamos a repasar. Entonces, para ponerlo en el base, ¿no? Las 2 heridas principales de las que estás hablando, una es la falta de amor cuando no hay vínculo. O sea, y la necesidad es, necesito vínculo, necesito amor, sí, necesito conexión, necesito esa protección. Y esa es la primera necesidad. Sí, y la otra es estructura. Sí, ok, entonces, cuando no hay ese vínculo de amor, ¿cómo se manifiesta? Bien, Cuando no tenemos ese nutriente, entonces vamos al mercado de la vida con una gran necesidad de amor. Queriendo hacer todo para llamar la atención, siendo muy fusionales, permitiendo lo que sea con tal de que no nos abandonen, creando relaciones de apego, de necesidad de hambre. Esto es hambre de hombre. Cómo vamos a las relaciones buscando afecto y desde una necesidad, yo le llamo, es como un boquete emocional, Marco. Porque es real, pero porque hambre de hombre. Bueno, es dedicado a las mujeres porque justo las mujeres fuimos educadas para sentirnos completas a partir de una pareja, ya entendí. Pero en realidad el hambre todos la tenemos, ¿no? O sea, esa hambre de ser existentes, abrazados, de ser sostenidos, de ser amados. Y desde ese lugar vamos construyendo relaciones desde el hambre, desde la ausencia, aquí dice, cuando construyes una relación de pareja, desde el hambre de afecto terminas destruyéndola. Así es. O sea, en realidad, el hambre nunca es una buena consejera. Y hasta ir al súper con hambre es un mal business. Con hambre y con dinero, porque puedes tener hambre y no tener dinero. O sea, no. Porque yo viví muchos años de mi vida con mucha hambre, pero no tenía dinero. El problema fue cuando tuve dinero para comprarme todo lo que quería. Ay, claro, no siempre el dinero es una bendición. Y sabes que yo pienso, a veces vamos al mercado de la vida con mucha hambre, sí, desde nuestros orígenes, claro. Y de ahí viene, o sea, todo esto que estás hablando viene de la ausencia del vínculo, del amor, de la protección, solo de mamá, o también puede ser también de papá, porque sí, hay cuantas, como nuestras madres que eran divorciadas o separadas, si no tienes esta ausencia de papá también creces con esa hambre. Claro, porque el papá también da vínculo, afecto, también, y cómo puedes extrañar lo que no conoces. En mi caso, que mi papá nunca lo vi. Sí, porque en realidad no extrañas lo que no conoces. Es un vacío. Okay. O sea, es un vacío, es un vacío que no sé qué quiero, pero lo quiero ya. Y lo que tú explicas, mamá puede ser muy amorosa. ¿Tu mamá fue amorosa? No, la tuya no. Muy trabajadora, pero no amorosa. Fíjate, la mía sí fue muy amorosa, pero se ausentaba mucho. Sí, en los dos casos es lo mismo. O sea, esa hambre, podemos crecer con esa hambre porque mamá se ausenta. Sí, no queremos que nadie se sienta culpable porque no se trata de crear culpas en este podcast, pero estamos viendo las cosas. Sí, porque además, efectivamente, comprender la historia del dolor de nuestros padres, okay,
es lo mejor que podemos hacer, porque en realidad ellos fueron también seres lastimados y no dieron lo que no tuvieron. Entonces, claro, o sea, en realidad no es que, ay, tengo un montón de amor y no se lo voy a dar a mi hijo, no, en realidad no tenían lo que... Pero si el niño o la niña de alguna u otra forma, ya sea porque papá o mamá no está o no lo expresa o se va a trabajar, puede ser que crezcamos con una herida de falta de vínculo, de falta de amor. Sí, ese es un vínculo interrumpido, ¿no? Donde de pronto lo tienes y después se va, claro. Y entonces un día tienes el afecto, los besos, pero un día estás en el vacío, sí. Y esto te lleva a relaciones muy codependientes, ¿no? Con mucho miedo, que se manes del hambre, claro, bien. Así es. Por ejemplo, en mi caso, a mí me cuesta más establecer el vínculo. Ajá. O sea, yo que no lo tuve, o sea, no es que vino mamá, me abrazaba, me besaba y se iba. En mi caso, no yo más bien me costaba trabajo establecer relaciones con vínculo. Claro, porque no, es como de, pues si estás, pues si no, y bueno, pues si te vas, bueno, adiós, ya ni modo, no funcionó. Y si no lo hubieras trabajado, probablemente, corrígeme si estoy mal, si no lo hubieras trabajado, probablemente tú con tus hijas, ¿tienes dos? Dice, tengo dos hijos, un hijo y una hija, tú no hubieras sabido cómo darle ese vínculo a tus hijos. Absolutamente no lo recibiste. O sea, no es que sea, qué mala, qué seca es mamá. No es que pues no lo tuvo. Sí, ¿cómo puedes dar lo que no aprendiste? Te hubiera pasado lo mismo. 100%. Pero lo trabajaste. Pero lo trabajé y muchas personas pasa que efectivamente, después de ser conscientes del hambre, de no haber tenido, entonces se lo das a tu hijo. Pero si no lo trabajas, puede ser excesivo. Claro, te voy a dar todo lo que no tuviste. Así es, todo el dinero, todo el amor, todo. A mí no me dejan jugar, a ti te voy a dejar que hagas lo que te dé la gana. Sí. Y entonces yo te doy y te cuido y entonces te sostengo, Y eso termina siendo un acto de violencia contra ese niño. Wow. Porque es la mejor forma de descalificarlo, de anularlo, de quitarle el derecho a tener sus propios recursos, ¿no? Sí. Y termina generando el mismo resultado. Wow. O sea, si no se trabaja, de verdad es muy importante ir a terapia. Ven todas las ramificaciones que, pobre hija, voltea a ver al público y están varios así, están con carita de estrés. A ver, respiren, inhalen, exhalen, porque esta información no se trata de preocuparnos. Se trata nada más de reconocer y de ver, sí, para sanar. Y yo les voy a decir, qué bonito que puedas escuchar y sentir, porque eso habla de que estás conectado, claro. Y no tenemos que tener miedo al dolor, porque creo que estamos en una cultura que nos hace fóbicos al dolor porque venimos a ser felices. Y si te duele, es muy raro. Es muy raro que te duela. Oye, pero pues estás en un duelo, estás viviendo, todos tenemos una batalla en nuestra vida. O sea, aquí no hay nadie. No hay absolutamente nadie que diga, yo no estoy librando una batalla con, de pronto, límites, mis hijos, mi trabajo, mi pareja. Y esa batalla o ese reto lo podemos vivir si integramos a nuestro niño, nuestro lado femenino, nuestra vulnerabilidad, ese otro lado que se quedó aplastado. No hay nada más potente que pararse frente a nuestros retos desde ese lugar. Además, recordemos una cosa, si estamos viendo algo, estás viendo este podcast o escuchando el podcast y te estás dando cuenta de algo y eso algo te empieza a preocupar, es al contrario, no te estreses porque el problema es no saber. Sí, cuando empezamos a saber y a darnos cuenta, es incómodo, pueden venir lágrimas, puede venir el dolor, pero esa es la entrada a la salida. Así es, entonces festejas y sientes estrés porque dices, wow, yo lo viví, yo también lo estoy sintiendo. Celébralo porque estoy entrando a la salida del problema, me estoy dando cuenta y se va a sentir incómodo darme cuenta. Solo la salida no es dándole la vuelta, es a través, sí que regresar y sanarlo y pasar por ahí para salir de ahí. Sí, mi canal y ser parte de esta sanación interior.